Bienvenidos a otro tutorial del Centro Argentino Fotográfico. Hoy vamos a estar viendo cómo armar una pauta publicitaria para una botella de vino. Bien, la botella de vino que vamos a encontrar en esta fotografía, primero que nada, se tomó obviamente para poder trabajarla luego en la edición. Esto quiere decir con un fondo blanco y una base blanca, cosa de que sea más sencillo al momento de seleccionar. Si bien hay un montón de herramientas que son un poquito más óptimas y más dedicadas al momento de seleccionar para que quede bien precisa el formato de selección, la realidad es que hoy vamos a trabajar de una manera bien veloz, bien rápida, utilizando la varita mágica. Cuando accedemos a la herramienta de varita mágica, nos vamos a ir a su barra de opciones y nos vamos a encontrar con un botón que dice seleccionar sujeto. Si apretamos ese botón, automáticamente lo que va a suceder es que va a seleccionar lo mejor posible esta botella. Como podemos apreciar, como el fondo estaba bien contrastado, la selección quedó bastante bien marcada. Una vez ya realizada la selección, vamos a copiar apretando Control C o también tenemos la posibilidad de apretar Edición, Copiar. Nos vamos a ir a nuestro fondo, el que ya tenemos preparado en una imagen aparte, y vamos a apretar Control V corta o Edición, Pegar. Suele suceder que como tenemos diferencia de tamaños o de resoluciones en muchas fotografías, a veces nos encontramos con el inconveniente de que una imagen está más grande que la otra. Entonces, para poder cambiar el tamaño de cualquier capa que nosotros vamos añadiendo a nuestras fotos, simplemente podemos ir a Edición, Transformar y modificar a través de la escala. Si no, también el atajo rápido para poder cambiar esto es apretando Control T. Una vez que apretamos Control T, nos tenemos que fijar en los nodos que tenemos en las esquinas e ir achicando, obviamente, sobre la foto. Para dar lo que hay una transformación, simplemente apretamos Enter. Si deseamos reacomodar o mover elementos, simplemente con la herramienta Mover, que está arriba de todo en la columna, lo podemos acomodar donde nosotros queramos. Habiendo realizado este proceso, vamos a tomar la siguiente imagen, que en este caso es una mesa de madera ya preparada en formato PNG, y la vamos directamente con la herramienta Mover a arrastrar y soltar sobre la otra fotografía. Ahora, voy a repetir el proceso porque es muy importante que lo hagan de la misma forma. Tomo la herramienta Mover, tomo la mesa, la arrastro hasta la pestaña que se encuentra acá arriba, nótese que todavía no solté el mouse, y luego la voy a bajar hacia la foto. Si nosotros llegamos a soltar sobre la pestaña o estando acá, lamentablemente no va a suceder nada. Entonces siempre es importante que una vez que arrastraron hacia la pestaña, apareció la imagen que estamos trabajando, la soltemos encima de la misma. Ahora, ¿qué sucede? Lamentablemente, cuando nosotros añadimos algo a una fotografía que no existe, se va añadiendo obviamente en capas. El tema es que hay veces que, como vamos añadiendo sin controlar demasiada la ubicación, lamentablemente puede llegar a suceder que se encuentre una encima de la otra. Entonces, tenemos que visualizar en la ventanita de capas el orden de las capas. Esto es muy pero muy sencillo. La capa que se encuentra arriba de todo suele ser la capa que se encuentra primero, o sea, la que se ve adelante del resto. Lo que tenemos que realizar para poder modificar eso es simplemente arrastrar la capa debajo de la capa 1, pero encima de la capa de fondo. Al igual que antes, como se encuentra demasiado grande esta capa, apretamos Control T o Edición Transformar Escala y achicamos a nuestro gusto. Una vez finalizada la transformación, apretamos Enter. Si queremos reacomodar nuevamente una capa, tenemos que considerar que ahora en estos momentos nos encontramos con la capa de la mesa seleccionada. Esto quiere decir que debemos apretar en la capa que queremos modificar y reacomodarla. Moverla, achicarla, transformarla, todavía podemos continuar haciendo lo que nosotros queramos. Finalizado este proceso, le vamos a crear una pequeña sombra a la botella, obviamente simulando la iluminación del sol. Para esto tenemos que tener en consideración que la sombra tiene que estar ubicada debajo de la botella, pero encima de la mesa. Esto quiere decir que vamos a posicionarnos sobre la capa 2 y vamos a crear una nueva capa, una capa nueva. Podemos crear una capa nueva apretando Ctrl-Shift-N o si no también tenemos la posibilidad de apretar el simbolito del más que se encuentra al lado del tachito de basura en la ventana de capas. Otra posibilidad es a partir de capa, nueva, capa. ¿Por qué nos posicionamos primero sobre la capa 2? Porque las capas se crean arriba de las que están seleccionadas. Esto quiere decir que si yo tenía seleccionada la capa 1, al crear una nueva capa se va a crear por encima de esa. Entonces, tengo que o optar por otra opción o arrastrar por debajo de la capa 1. Entonces, suele ser un poquito más preciso si nos organizamos. Selecciono la capa 2, aprieto el símbolo de más y ya tengo la capa nueva creada directamente encima de la mesa, pero debajo de la botella de vino. Habiendo terminado el proceso, es muy pero muy sencillo, simplemente tomo la herramienta pincel, me aseguro de tener color negro seleccionado como color frontal y haciendo clic derecho sobre la foto puedo regular tanto tamaño como dureza.
Para la sombra, en este caso, aconsejo que la dureza esté al 0% y el tamaño, bueno, lo podemos regular después porque es una capa. Una vez hecho el proceso, voy a apretar 1, 2 o 3 veces en cualquier parte de la fotografía, no tiene importancia, para poder crear ese manchón que podemos apreciar ahí. Ahora, como esto es una capa, tenemos la posibilidad de modificarla a nuestro gusto, ya que es un elemento que está por separado del resto. Esto quiere decir que yo puedo ir a edición, transformar, escala y modificarla, ya sea agrandarla o si la agarro de los nodos del medio, manteniendo apretado el Shift, tengo la chance de achatarla, o en este caso, aplanarla. Habiendo terminado la transformación, aprieto Enter y le doy OK. Otra vez con la herramienta Mover, simplemente la acomodo y la muevo en la área, en la zona que yo deseo. Si deseamos, también tenemos la chance de volver a la capa de la mesa y continuar modificando a través de cualquier tipo de ajuste, como por ejemplo, imagen ajustes, brillo contraste. Podemos reducir levemente el brillo para que quede un poquito más opaco, un poquito más oscura. También podemos ir a la capa de fondo, en este caso donde está el paisaje, y seleccionar imagen ajustes, tono y saturación. Y de esta forma cambiar levemente el tono para que acompañe un poquito la tonalidad de la mesa también. Bajar levemente la saturación o oscurecer un poco. Para darle un poquito de profundidad de campo, nos podemos ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y comenzar a cambiar el desenfoque. Siempre aconsejo que empecemos desde cero, ir aumentando a poquito para poder ir viendo los cambios cómo se producen en la foto. Una vez que finalizamos y estamos contentos con todo el proceso, tenemos la chance de juntar todas las capas en una sola y hacer una modificación sobre toda la imagen. En este caso yo lo que voy a hacer, para evitar tener el inconveniente de tener que borrar todo, volver para atrás o apretar Control Celda, directamente voy a apretar Control Shift Alt E, que eso lo que va a hacer es juntar todas las capas que tenía anteriormente en una sola, lo cual me permite a mí ir a imagen, ajustes, por ejemplo, consulta de colores y aplicar un filtro en común sobre toda la fotografía. O incluso, si somos un poquito más detallados, podemos ir a filtro, filtro de cámara RAW y hacer ajustes en formato RAW, imitando obviamente lo que es un archivo en RAW. Así de esa forma podemos darle algo en común a toda la foto, modificando la exposición, el contraste, la claridad, el detalle, lo que nosotros querramos para poder alterar la imagen como corresponde. Con esto tenemos finalizada la pauta principal e inicial de lo que tiene que ver con el armado de una pauta publicitaria a través de Photoshop. Espero que les haya gustado y cualquier duda, dejen su comentario. No se olviden suscribirte a nuestro canal para poder estar atento de todas las novedades que vamos subiendo y bueno, estamos a la disposición de ustedes, esperemos les guste y disfruten de los videos tutoriales que vamos subiendo.